Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Ángela. Me alegro muchísimo desde... Ahora mismo estoy en París. Hola, pero me alegro muchísimo de poder hablar contigo. Hacía mucho tiempo que me hubiera hecho hacer contigo esta entrevista, pero las circunstancias de la vida. Luego yo viví en Sevilla un año entero y tampoco coincidí contigo. Vivía en Pascual de Gallango. Entonces Ajá. todo esto tenía muchísimas ganas, Carlos. Entonces voy a hacer Pues, una cosa. Dime, perdona. no, Dime. sigue, no te interrumpo. No, Me, no, me, sí, al revés. me Dime. agrada mucho de que esta entrevista me la haga desde París, Sí, porque en París tengo buenos recuerdos de cuando estuve allí con Cantores de Hispali, que luego te así. contaré si acaso, sí. Ajá, pues perfecto. ¿Alguna anécdota? Genial también. Carlos, Bueno, tú has nacido el 4 de diciembre de 1967, ¿verdad? En la calle Alfarería. correcto. Está cerca de lo que yo he visto del mercado de Triana hoy, ¿no? O lo que era Sí, el mercado de Triana. Eco. la calle ¿Sabes? Alfarería es una de las calles más importantes del barrio de Triana. Ajá. Comienza prácticamente allí donde está el cachorro y Cachorro. automáticamente llega hasta la calle San Jacinto. Bueno, ¿sabes qué día era cuando has nacido? Pues no lo sé, Pues nunca mira, me te lo voy a paraba. decir. Era un lunes. Empezaba la señora María bien la semana. Un Un lunes lunes. fue, ¿no? Sí, Qué un bueno, lunes. qué bueno, no lo sabía. Entonces, tú has nacido en una familia arraigada en la tradición cristiana andaluza. Me gustaría, para la gente que te conoce menos en este terreno, que nos hablaras un poco de cómo era esa familia, Carlos, por favor. Bueno, pues una familia que mi padre era carpintero y mi madre Sí. pues era ama de casa. La abuela de Sí. mi madre, a la cual yo no tuve la fortuna de conocerla, era profesora de guitarra y aquí en el barrio de Triana pues impartía clases sobre todo a los chavales, a los niños, ¿no? Y ¿Eh? bueno, con el paso del tiempo, pues me fui enterando que Ricardo Miño, un prestigioso guitarrista de aquí del barrio Clarista, de sí, Triana, sí. pues mi abuela fue quien lo inició, ¿no? Y en esta última Bienal, pues Ricardo me dio la sorpresa que me mandó un audio con una farseta que mi abuela le puso cuando él era niño. Oh, Entonces, imagínate, mi familia es una familia muy cercana, muy de barrio. Nos hemos criado en patios de corral, un corral de vecino. las Y, corales, sí. y bueno, pues, como dice mi familia, donde comen cuatro, pueden comer seis. Sí, Y es una familia que siempre ha compartido muchísimas cosas. Siempre mi padre, mi tío Faico, siempre ha preferido tenernos en casa rodeados de todos nuestros amigos. Eh, sí, Siempre nos hemos estado en un hogar muy familiar y muy acogedor, ¿no? sí. María es tu madre, ¿verdad, Mi Carlos? madre es María Luisa. María Luisa, que vive todavía, ¿no? Sí, tiene el día 9 de enero pasado, cumplió 90 años. Anda que no le da por bailar sevillanas y las baila que no veas. Y las baila muy bien. Bueno, ya está un poco torpe, pero ese ángel también tiene diagnosticado Alzheimer, lo que pasa que Ah, sí. no tiene un Alzheimer muy prolongado. Eh, Ah, entonces todavía pues podemos disfrutar de ella, ¿no? Porque ella nos reconoce y bueno, nos reímos mucho porque tiene, como nosotros decimos, tiene salida para todo. ¿qué edad Aunque tiene? ¿Has dicho? 91.
No, 90 años. 90 años, sí. Pues yo la señora María la vi arrancarse por Sevillanas, por lo que tú colgaste, y dije yo hay que ver lo bien que lleva los pasos, o sea que este, no se le nota, no se le nota así, pero bueno, pero se la ve muy dispuesta ella, ¿eh? Sí, Muy de todo, dispuesta. siempre fue dispuesta, siempre, y no cambia, ella no cambia eso, eso es dentro, eso forma parte de su ADN. Carlos, ¿cuántos niños erais? ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres? Mi madre con mi padre tuvieron, pues, yo soy el mayor, Tú eres mayor, eh, vale. luego va mi hermano Mario y el pequeño Mario, que es mi hermano Jorge. ya. Tres Somos tres chicos, en la tres familia, varones. tres Sí, varones. perfecto. Y estaba viendo que, Carlos, como has nacido en Triana es un barrio muy emblemático de Sevilla, ¿qué influencia esto tuvo en tu, a ver, identidad musical? Yo desde pequeño, pues estudié en los Salesianos de Triana. Empecé a tomar clases de guitarra apenas tenía 9 años. Me acuerdo de los 9 años porque fue el año que que hice la primera comunión. Y antiguamente la comunión se hacía con 9 años. Eh, Ah, sí. Al criarme en el colegio de los Salesianos, pues teníamos actividades que eran culturales relacionadas con la música, ¿no? En vísperas de Navidad, pues se creaban concursos de villancicos en los cuales participábamos por clase, en vísperas de feria, perdón, se hacían concursos de sevillana. Luego montamos una misa flamenca allí en el colegio para cantar en la novena de María Auxiliadora. Esa misa flamenca poquito a poco pues fue saliendo del colegio y cantábamos en bodas de profesores, excursiones que una de ellas hicimos en el Rocío y cantamos en el Rocío. O sea que la influencia del barrio, perdón, hija, estoy un poquillo acatarrado. Ya, ya, ya. Ya te La oigo. influencia del barrio ha sido muy, muy importante porque yo me he criado escuchando pues a Antonio el Arenero, a Oliver, a Paco Claro. Taranto, Chiquetete, Lola y Manuel, Hoy eh, Lole Manuel. Madre mía. por la fortuna de que luego mi mujer, que yo la Sí. conocí, ella tenía 13 años, pues mi mujer es de una familia de raza gitana. Ella Mm, es bisnieta de Joaquín Rodríguez Cagancho, el torero. Y bueno, tiene sí. una dinastía de los Rodríguez, pues eran clanes gitanos que llegaron a Triana ya por el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. O Y sea, bueno, están asentados como casamiento en la iglesia Santana el primer Rodríguez por parte de la familia de mi mujer en el año 1300 y algo. O sea, madre que trae, mi mujer trae una dinastía muy flamenca y muy, muy gitana. así de guapos son tus hijos, Carlos. Sí, yo creo que algo tendrá que ver en eso, Claro porque que sí, yo se claro lo que sí. comento a mi mujer de broma, digo que me hubiera gustado vivir en la época de tu bisabuelo, ¿no? De Joaquín Rodríguez Cagancho, que por lo visto tenía fama en el barrio de hombre guapo y que las mujeres pues se asomaban a los balcones y a las terrazas para verlo pasar simplemente. Hoy, Carlos, no podríamos hacer ni eso. Hoy no podemos hacer esto. Eso se acabó. Ni la gominola, ni el cruce de mirada, ni cuando aquello era muy normal. Era casi bonito y poético, fíjate tú. El Era muy piropo que ya ni romántico. existe. Claro, y el piropo que ya ni existe. Alguno era Sí, feo, alguno era vulgar, pero
Yo te digo la verdad, algunos me parecían una preciosidad. Te Es tenía que como todo en arrancar la una vida. sonrisa. Es Sí. como todo en la vida. Hay poemas que son bonitos, hay poemas que son desagradables y o sea, hay de todo. Y los piropos, pues, oye, cuando se dicen de buena fe y se dice con el alma, ese piropo cala. Lo que pasa que no sé a quién le duele más, sino a la persona que lo recibe o a la pareja de la persona que lo recibe. Bueno, también es verdad, pero incluso cuando no hay pareja, a mí me parece que se ha perdido mucho ese juego del piropo, por lo menos en tierras andaluzas, ¿eh? Sí, se ha Em, perdido, se ha perdido. Era un juego que era, bueno, algunas veces dabas con un batán, pero era un juego bonito, a mí me parecía. Me parecía que era bonito, fíjate, con Sí, estilo. sí. Ya está. Tía, Carlos, te quería hacer una pregunta también, que el otro día estuve viendo un renglón. Estás muy implicado tú en todo lo que son las tradiciones religiosas en Sevilla. Te quería preguntar si tú sientes que la música en general sería una extensión natural de tu fe o de tu espiritualidad, Carlos. Te veo yo muy vinculado con esto. Es una pregunta un poco delicada, ¿no? Ah, Pero al mismo entonces, tiempo me apetece mucho contestarte. Eh, sí. Todo viene influenciado de mis raíces. Yo nací en la calle Alfarería, cuando apenas tenía, o sea, recién nacido, pues en casa de mi tío Faico vivía una persona que era José Elcano, que por aquellos entonces era el número uno de antigüedad de la hermandad a la cual yo pertenezco. Entonces, él me apuntó sin estar bautizado siquiera Ah, y bueno, empecé a vivir desde muy pequeño en la hermandad, pues íbamos en vísperas de Semana Santa a limpiar plata, a preparar los cultos en Santana para la novena de la Virgen, que Parquinario del Cristo, o sea, y entonces cuando tú descubres la música y que con la música puedes transmitir sentimientos que están relacionados con lo que sí. realmente a ti te ha fraguado y te ha madurado en esta vida, pues Ujú, me siento muy, muy orgulloso de poderlo hacer, ¿no? claro. Y es más, aquí en el sur eh, podemos decir que somos más cofrades que Ajá. religioso, por llamarlo y diferenciarlo de alguna manera. Pero date cuenta, comenzamos hace 2 años una obra que habla del Mesías, de Jesús de Nazaret, Sí, que ahora hablaremos de ello, sí. para mí es el personaje más importante que ha dado la humanidad. Y claro, cuando profundizas y empiezas a entender y a aplicar el mensaje con el que vino Jesús al mundo, pues la vida es más fácil todavía. Qué bien, qué bonito lo dices, me has dejado un poco la piel de gallina. ¿Tú perteneces al Cristo de las tres caídas, Carlos? Bueno, el Cristo, te explico, el Cristo de las tres caídas es, pertenecía a una hermandad que la fundaron en el gremio de los mareantes de aquí de Ujú. Triana, eh, y se fusionó años más tarde con la Esperanza de Triana, que la fundaron gremios de los ceramistas y alfareros. Entonces, Ajá. esas dos hermandades se fusionaron y hoy en día es la hermandad del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y la Esperanza de Triana. ¿Sabes por qué le llaman el Cristo de las tres caídas? Bueno, si te das cuenta ahí en la iconografía, la representación que tiene en su paso cuando Sí, procesiona, el sí. señor está arrodillado con una rodilla en tierra, la otra está intentando incorporarse y con su mano
está apoyado en una piedra para levantarse. Está representando una de las caídas de Cristo, en este caso la Exacto. tercera caída. Sí, él se cae 3 veces, se cae 3 veces hasta llegar a donde le van a crucificar, por eso se llama la Vía Crucis. La tradición nuestra católica Sí, presume que, vamos, dice, él va a caerse pues, bajo su propio peso. Y simbólicamente, en la Iglesia romana y apostólica, se dice que las 3 caídas, una es del sufrimiento humano, Carlos, la sí, segunda es la debilidad física de Jesús. Y sin sí, embargo, era el Hijo de Dios, ¿sabes? Y la claro, tercera, toda la tercera, es toda la determinación levantarse cada vez que te caigas, que es una lección de coraje y de humildad, que en eso yo tengo este sentimiento contigo, Carlos, de la humildad que emane de ti. ¿Eh? Ya me lo habían dicho en Sevilla, ¿eh? Pero muchísimas vamos, gracias por considerarme así. pues nada, de nada, Carlos. A ver, Carlos, vamos a volver a tu infancia. Muy bien. Eh, Desde la edad de los 9 años te lanzas en la música. Empezaste muy joven, ¿verdad? ¿Y te Sí, acuerdas tú alguna cosa de aquella etapa que fue importante para ti? ¿O te impactó? pues, pues a mí me marcó mucho porque yo estaba en tercero de GB. Yo tenía un profesor que se llama, porque vive todavía, José María Santos, Ujú, y, y fue el que me eligió, puso a la clase a cantar y él iba paseando fila por fila y al que le daba un golpecito en la cabeza, pues lo sacaba a la zona de la pizarra y a mí me eligió de solista. Y bueno, ese curso también nos presentamos con un villancico y que precisamente quedamos segundo ajá, y, en vísperas de feria participamos cantando sevillana, que realmente lo que me marcó de ese año es que luego un compañero mío que fue del grupo, Ángel, falleció su padre con 9 años. ajá, Y eso me marcó. claro. Y no sé, de alguna manera en mi pensamiento estaba poder ayudar a esa persona, ya que le faltaba un pilar importante en su vida, ¿no? Claro. Y, y bueno, luego nos hicimos muy, muy, muy amigos, ¿no? Y Ujú, de hecho somos muy amigos. precioso. De ahí nace una amistad muy grande. Sí, Entonces, estaba viendo yo, se comentaba que en el 82 conoces a Francisco Palacios, que le llaman el Pali. Ese hombre te apadrinó y por lo que veo salieron 2 álbumes, Cantares a mi Sevilla y Bailando por Sevillana. ¿Eso fue así, Carlos? te lo aclaro. Dime. Cuando empezamos nosotros cantando en el colegio, pues ya hicimos el grupo, le pusimos el nombre al grupo Alquivira, que Sí, Alquivira significa en árabe, la traducción literal es el grande. Por eso el grande. el río Grande aquí en Sevilla se llama Guadalquivir. Claro, que Guad es grande. Eso lo Guad es, cantaba Lole Manuel Lole, sobre sí, todo. Sí, Guad es caudal, sí, el, Kibir sí. grande. Esa es la traducción literal. Bien. Y bueno, cuando comenzamos con el grupo Arquivira a cantar en Cruces de Mayo, en, en, en la, en la BBC, como decimos aquí, en bodas, Sí, bautizos y comuniones, ¿no? Y bueno, en una de las actuaciones que tuvimos en el desaparecido cine de la Pañoleta, pues coincidimos en un festival benéfico en el que estaba Paco Palacios, el Pali. el Y Pali.
a nosotros, el Pali ha sido un personaje muy importante para la cultura de nuestro folclore aquí en Sevilla. Bueno, El trovador de Sevilla, ¿no, el, Carlos? el pueblo lo bautizó como el trovador de Sevilla. Sí, sí. Y bueno, el Pali, pues a nosotros nos acompañaba mi tío Faico porque éramos niños prácticamente. Sí. Y claro, mi tío Faico pues coincidió con él allí en el teatro, en el cine. Ajá, Y Faico, ¿qué haces aquí? Y tú, Pali, no sé qué, pues mira, traigo a los niños, que porque mi tío Faico fue picador de toro y tenía ujú, muchos contactos y tenía muchas amistades, a Dios ujú, gracias, todas muy buenas. Y bueno, poco a poco pues se nos abrían puertas, ¿no? Y claro. cuando coincidió con el Pali, pues le comentó que venía acompañando a su sobrino y a los amigos de su sobrino, que han hecho un conjunto de sevillanas. Y claro, el Pali cuando nos escuchó, pues le dijo, Faico, llévate a los niños para mi casa, que le voy a hacer un disco y los voy a padrinar. Y bueno, Ya, hizo a la limón la composición con Federico Alonso Pernía, sí. Francisco Palacio del Pali la letra y la música de Federico Alonso Pernía, y llegamos Ujú. a grabar Cantares a mi Sevilla. Y Que, bueno, a partir de ahí, pues ya fuimos creciendo, ya las vertientes musicales eh, nos iba derivando a otras historias, otras influencias. Y ujú, bueno, el disco de Bailando por Sevillana, pues ya esa ujú, producción corresponde al desaparecido Pascual González y a Juan sí, Luis Calcetero, que actualmente es mi compañero de grupo. ya, ya. También has estado participando en colaboraciones bastante prestigiosas, ¿eh? La orquesta, la Royal Philharmonic Orchestra y la Orquesta Andaluza de Tetuán. Sí, bueno, cuando yo entré en Cantores de Hispali, Ajá, Cantores de Hispali ya ya había había, sí, sí. colaborado con la Royal Philharmonic Orchestra en el disco Danza, los coros del ejército ruso y la Sinfónica de Los Ángeles en el disco Por la Paz, la Orquesta Andalusí de Tetuán con Chacaras de Sí. Sadaé. Ahí ya Eso. sí estábamos, ahí ya formaba parte del grupo Cantores de Hispali. Y esto, Eh, Carlos, se me ha olvidado un trocito. ¿Cómo va a ser el encuentro? ¿Cómo entras tú a ser parte de los cantores hispalis? Pues mira, fue porque coincidió que era el momento apropiado y estaba en el momento apropiado, en el sitio idóneo. Exacto. Em, Cuando Alquivira grabamos Bailando por Sevillana, la producción de ese disco, como te he dicho, era de mi compadre Pascual y de mi Sí. compañero Juani. Aquello, Pascual, Pascual González, ¿no? Pascual González, correcto. Sí, sí. Eh, Aquello fue por el año 86 cuando lo grabamos y en el 88 fue cuando perdón, en el 87 fue cuando el disco sale al mercado. Ajá. Y bueno, por asuntos internos dentro de Cantores de Hispali, pues dos componentes, Ujú, Rafael Ojeda Durán y José Antonio Rúa Román, apodado como El Canijo, ujú. pues abandonan el grupo y se queda Pascual y Juani. Yo en aquella época estaba trabajando en una productora para Canal Sur que se llamaba Produvideo, montando unos programas de televisión que se llamaban Gente Buena. Y Sí, bueno, gente buena. el grupo Cantores de Hispali tenía que seguir adelante y Pascual y Juani pues contaron con la presencia de mi hermano Mario y con mi presencia para seguir adelante en Cantores de Hispali. Ajá. Desde luego. Entonces, había visto un artículo que ponía sobre el grupo que a menudo hay una fusión en varios en los proyectos. Se mezcla la música popular, sinfónica, religiosa, con el proceso creativo
Y decía el periodista que es genial poder mezclar tantos elementos en realidad, porque de ahí salieron cosas extraordinarias. O sea, yo lo de a bailar te lo habrán dicho mil veces, pero yo que estaba del otro lado de los Pirineos, Carlos, yo estaba sorprendida de que los gabachos, que no suelen ser muy de canto y menos cuando se trata de España cañí, pero todos abajo del sur plegado, ¿eh? Una admiración total. Reluce, baila sevillana. La noche es tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana. Y otra vez repito, con el mismo leitmotiv de la humildad que tiene este grupo. Es lo que más aparece, esa humildad. Yo iba mucho, voy menos ahora a Gines, tenemos amigos en común, tú y yo, y siempre la misma palabra, Carlos, es la humildad. Cualquiera viene a verte, a nadie has rechazado nunca una foto, una firma, una cosa, que no es nada para ti, pero que a la gente le hace feliz, ¿verdad, Mira, Carlos? mira, mis principios, mi tío Faico lo tengo muy, muy presente porque te voy a contar una pequeña anécdota. Jugando en la calle al fútbol, pues pasó una mujer que se le cayó un billete de 100 pesetas. Uy, 100 pesetas. 100 pesetas. Y yo vi que se Madre le mía. cayó y automáticamente me tiré en lo alto del billete y se lo llevé a mi tío que estaba en el portal de la casa viéndonos jugar y eso. Y me preguntó, dice, ¿y este billete? No, que se le ha caído a una mujer. Y me dijo, coge el billete, corre y devuélveselo a la mujer. Yo, sin rechistar nada, pues salí corriendo y le dije, señora, este billete se le ha caído. Y esa Sí. mujer, pues, nos recompensó con 25 pesetas, con 5 duros. Oye, que era dinero cuando aquello. 5 Y duros, ¿eh? date cuenta una cosa. Cuando llegué a mi tío otra vez y le di los 5 duros, pues me dijo una cosa que a mí se me quedó grabado para los restos. Sí. Me dijo, no le hagas a nadie nada de lo que no te quieras que te hagan a ti. Ajá. Y me dice, te explico, tú imagínate que yo te doy 100 pesetas para que tú vayas a comprar a un sitio. Y ahora por el camino se te cae. Y tú llegas al lugar, compras y cuando te metes la mano en los bolsillos, las 100 pesetas no están. ¿Cómo te encontrarías? Y Tenía filosofía el tío, ¿eh? la verdad es que es una faena. Y más Claro. si se te ha caído y lo ha visto alguien que se te ha caído y esa persona intenta apropiarse de eso que no es suyo, pues eso está mal hecho. Y fue una lesión de niño que nunca, nunca la olvidaré. Y te Claro. digo una cosa, eso de no le hagas a nadie nada de lo que no quieras que te hagan a ti, Sí, si lo aplicas en esta vida, es una funciona, gran verdad. funciona Es todo una- mucho mejor. y es una gran verdad. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso es una gran verdad. Muy, Yo soy muy, muy gran. consciente, yo soy consciente de que por el grupo en el que estoy, Sí. por mis actividades que tengo en Facebook, la gente me sigue, la gente me escribe, la gente Ah, se divierte conmigo, la gente pues me cuentan incluso hasta algunos problemillas personales que puedan tener o familiares. claro, claro. Y la gente me considera como un amigo
famoso o popular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Salgo a la calle y a mí me da igual saludar, pues, yo qué sé, al alcalde de Sevilla o al presidente del gobierno, como saludar al vagabundo que se ha quedado durmiendo en la puerta de un banco. O sea, a mí Sí, me da tú igual. tienes O sea, fama. para Tienes mí, fama de eso. Sí. para Tienes mí, esa fama. para mí todas las personas somos iguales. Mm. Y lo que pasa es que estamos en una representación teatral que es la vida, y a cada uno Sí. nos toca representar un papel. Y ya está. No hay que darle más vuelta. Sí, pero la alegría que tú le das al que te está llamando la atención 5 minutos, es darle los 5 minutos que tú has perdido con él, la felicidad que le da al otro, que también eso cuenta, también eso cuenta. Claro que sí. Y bueno, nosotros, como componente de Cantores de Hispali, nosotros nos debemos al pueblo. Y Cantores Hombre, de Hispali es Cantores de Hispali, pero nos podíamos llamar tranquilamente los cantores del pueblo, de la gente llana, de la gente sencilla. Eh, sí, o sea, y siempre intentamos, o Pascual siempre intentaba en sus composiciones, sí. enseñar al pueblo a través de nuestra música, porque él No, pero era profesor. eso está conseguido, de verdad que sí. No es flagornería, pero cada vez que se ha hablado del grupo vuestro, de verdad lo que resalta es esto. No se las dan de nada, es un perfil humilde, sencillo. Eso no todo el mundo tiene esos adjetivos calificativos, Carlos, ¿eh? No todo el mundo. Yo creo que también, o sea, a día de hoy estoy de acuerdo contigo porque nosotros intentamos cultivar y recolectar luego, pues, la semilla con el trabajo que hacemos, ¿no? Eh, mm, Pero yo creo que el grupo también ha tenido distintas etapas. En la época fuerte de Cantores de Hispali, en el año 88, 89, que fue sí, cuando yo entré a formar parte de la formación, pues yo no podía mostrarme como era, porque la policía que te escoltaba para salir de un concierto no te dejaba que te pararas con nadie. mm, Había muchísima demanda de personas que sí. querían autógrafos. En aquella época se pedían autógrafos. Todavía Y hoy se piden, ¿no? ya no, porque todo el mundo tiene un móvil y el momento lo inmortaliza en una foto o Ah, en un bueno, vídeo. sí, sí, es Que verdad, lleva razón. O sea, hasta el autógrafo y la dedicatoria ha desaparecido, ¿no? O sea, hemos tenido con Cantores de Hispali firmas de discos en grandes establecimientos y bueno, y había colas y colas y bueno, y seguridad porque la gente nos avasallaba. Éramos más jóvenes, estábamos más Claro. apetecibles, ya somos un poco mayores y Ah, no. ya cambia la cosa. Así. Habéis sido siempre seductores. Para la gente femenina, muy seductores. Y además de verdad. Otra cosa te quería preguntar, Carlos. ¿Habéis recibido algunas distinciones importantes, eh? A no ser que esté equivocada, pero discos de oro, y creo que habéis llegado al platino y al diamante, ¿no? Por ejemplo, Sí, con los álbumes, en el álbum Danza, por la paz y Sevilla reza cantando. Danza, No sé qué me- el primer disco de oro de Cantores de Hispali fue pues, el trabajo de Que no nos falte de nada, es que no, que se sí, tituló ese trabajo Gente Buena. Ese fue el primer disco de oro que luego, con el paso del tiempo, se convirtió en platino. eso es. Al año siguiente salió Danza y Danza en Ah, el primer trimestre pues se habían vendido 370.000 copias y el disco de platino estaba considerado, o sea, te lo daban, te lo otorgaba la compañía
cuando se superaban las 100.000 copias de venta. Las 100.000. 100.000. Entonces, por La Paz, pues se llegó a vender 170.000 copias también. Y a partir de ahí, pues ya no se ha conseguido cosas grandes en un periodo de tiempo, ¿no? Pero el cúmulo de todos los discos, la Sociedad General de Autores, cuando cumplimos los 25 años de Cantores de Hispali, pues nos dio 4 discos de diamante que corresponden a más de 4 millones de discos vendidos. No veas. Luego tenemos disco de oro del álbum de Sevilla Reza Cantando. Tenemos discos de oro de la Gran Fiesta de la Sevillana. Sí. Pero esos galardones ya están otorgados por 25.000 copias en un disco de oro ya. ¿Por qué? Ya. Porque ya no se venden discos. Ya, ya se mide esos galardones por descargas de internet, reproducciones en Spotify, o sea, en la era digital ha entrado para cosas buenas, pero también para cosas malas, sí. Ese reconocimiento de un disco de platino por haber conseguido más de 100.000 copias vendidas, eso era un triunfo muy importante. Tremendo, sí. Ya hoy como que es otra historia, ¿verdad? Sí, no se reconoce igual, sí. Es otra manera, es otra manera. Tú también has sido exaltador de la Semana Santa y pregonero de la vela de Triana en el 23, ¿no? Sí, fui pregonero en la vela de Santana, que la vela de Santana es la fiesta más antigua que hay en Sevilla. Mira, te lo quería preguntar si era antigua la fiesta o no. Te lo quería preguntar, mira. Está considerada como fiesta mayor de la ciudad de Sevilla y bueno, tuve el honor de pregonarlo y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita porque delante mía tenía familia, tenía amigos, tenía compadres, tenía a toda la gente que me quería. De allí no lo podía hacer mal. Y aunque lo hiciera mal, la gente me iba a aclamar. Estaba pregonando en casa. Qué bien, ¿no? Eso es una experiencia, ¿que no? Es una experiencia muy bonita. Hombre. Y además por cómo pasó, porque el equipo de gobierno, las elecciones se hicieron en mayo. El equipo de gobierno no se formó hasta finales de junio. El pregón se dio el día 22, si no me falla la memoria, fue el 22 de julio. Y cuando me llaman, que me llamó mi amigo Manolo Alés, para decirme que habían pensado en mí para dar el pregón de la vela de Santana, pues yo al principio me quedé un poco bloqueado porque lo primero que pensé es ¿qué tiempo tengo para hacer esto? Y bueno, cuando le dije a mi mujer, mira, mamá, me ha llamado Manolo Ale para proponerme esto, pero es que no tengo tiempo. Y me dijo ella, anda, hazlo. Y digo, bueno, pues tú lo has dicho, olvídate de mí para todas las cosas de la casa. Eso, venga. Claro, porque, sí, porque date cuenta, en el mes de julio hace mucha calor en Sevilla. Hombre. Por la mañana yo me ponía a escribir por la noche, después de cenar. La familia ya se acostaba, yo me quedaba aquí en el salón, en la terraza, tranquilo escribiendo y me acostaba pues amaneciendo prácticamente. Entonces a mí me dejaba la familia descansar porque sabía que al otro día tenía que seguir escribiendo y tenía que pulir
y de qué manera puedo contar esto para que lo entienda el que viene de fuera, porque el que es trianero me va a entender nada más que solamente con levantar las cejas, ¿no? Pero el pregón había que masticarlo, que asimilarlo y transmitirlo para todo el público. Entonces, eso tenía un peluseo, tenía un trabajo que la familia, por parte de mis hijos y por parte de mi mujer, eran conscientes de ello y por eso con esa ayuda yo pude hacer el pregón ese, ¿no? Joder, pues no veas qué emoción, ¿no? Sí, sí. Hombre, Es mira, más, sí, cuando empecé a escribir, llevaba 2, 3 folios, empecé a hablar de Triana, que era la cuna del arte, y empecé, y cuando paré y empiezo a leerlo otra vez, no digo, esto es podías. mentira, esto es mentira. Triana no es la cuna del arte hoy. Triana vive de la popularidad de los artistas que tuvieron antiguamente. Hay que ver. Entonces ahora te vas a un bar y surge cantar una letra por fandango, una letra por soleá, y el camarero viene y te dice, es que está prohibido cantar. ¿Te das cuenta? Eso sí que yo no lo entiendo. Bueno, es Entonces, igual. date cuenta de una cosa, Ángela. Sí, Es muy difícil vivir en un barrio donde en las puertas de las calles había fiestas todos los días, porque sí. el hambre se combatía con fiestas y con juerga. Carlos, Y y perdona que te corte. Y acuérdate, yo poco, aunque había poco dinero, cuando no veías a la señora María, a la señora Francisca, que no había salido de su casa hacía 2 días, te preocupabas y decías, ¿alguien las ha visto? Vamos a llamar a la puerta. Ah, pues mira, he hecho unas lentejas. Una tiene fiebre, le voy a dar un plato. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de eso. 2 días no, horas. O Ahora, sea, sí, lleva razón, horas. o sea, Lleva razón, Carlos. en el piso de mi madre, la puerta del piso siempre ha estado abierta. Siempre Imagínate, ha estado abierta, abierta. Entonces, las vecinas que subían a atender, pues olían la comida que guisaba mi madre, claro. nosotros olíamos la comida que guisaban las Es vecinas. eh, entonces, si una qué puerta bonito, estaba cerrada, algo ha pasado. Porque si esa puerta tiene que estar cerrada, es porque esa mujer o esa persona había ido al médico o cualquier cosa, pero eso eso se comentaba antes de que sucediera. sí es verdad. Entonces tú veías la puerta cerrada y sí, es que ha ido al médico. Qué Entonces, momentos, es verdad, que ha esos dado son, un giro que casi nos falta ese cariño de antaño, yo creo. Nos no, falta un poco. yo lo echo mucho de menos. Y aquí Claro en que el sí. barrio, que Triana se está convirtiendo oye, que a mí me parece muy bien, me parece muy bien. O sea, esto se está llenando de pisos de B&B, no sé si se dice así. Eh, Se dice así, se sí, ¿no? dice y se paga asao, porque vale tela. Cuesta muy Bueno, caro, pues Carlos. yo que salgo por las mañanas a andar, a darme mi paseo y Hay que ver con qué rapidez te mueves para andar. Yo soy incapaz de seguirte, ¿eh? sí, Incapaz. Madre mía, bueno, ¿cómo vas? pues la verdad que cuando te encuentras con gente por la calle, pues ¿Eh? te encuentras con gente que viene de fuera ¿Mm? y el ruido que escucha es las ruedas de las maletas y de los macutos rodando por ¿Mm? los adoquines. Y dice, Dios mío de mi alma, ¿esto cómo es? Y cuándo me voy a ver con, yo qué sé, con José Lérida, con el primo Manuel, con la gente que nos veíamos antes, con la Peña Arbollo, Sí, con gente, y ya eso lo echo muchísimo de menos claro que porque sí.
ahí nos hemos divertido mucho, pero también hemos aprendido muchísimo de nuestra cultura. Hombre, claro, pues tú verás la cultura inmensa que tiene tu tierra. Y mira, yo creo que nos queda por hablar de la obra, de lo que estáis haciendo ahora mismo, el trabajo de Hispali y el Mesía. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Dónde os vais a mover? Si vais a emprender viaje también en el continente americano o no. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Carlos? Y luego me quedó una pregunta y se acabó. No te preocupes, como si tenemos que hacer otro capítulo otro día. Ah, perfecto, Carlos. Ten cuidado que la apunto. No te preocupes por tiempo. El Mesías para mí, lo digo a boca llena, es la mejor obra que hemos hecho en la trayectoria de Cantores de Hispali, por lo menos desde que yo estoy en el grupo, que voy a cumplir ya muy prontito los 40 años en el grupo. 40 años tú. El año que viene Cantores de Hispali cumple 50 años de su fundación. Qué fiesta, ¿no, Carlos? Sí, son cifras que dan escalofrío. Hombre. Pero bueno, el Mesías, como te estaba diciendo, nació tras la muerte de mi compadre Pascual. Como todos sabéis, mi compadre era una persona muy, muy cofrade y todo lo que ha escrito, pues, son pregones que él ha dado y nosotros hemos interpretado a través de sus composiciones, ¿no? Tras fallecer mi compadre, pues ahí había un pequeño dilema. Y el dilema era, ¿qué hacemos? ¿Seguimos cantando las cosas que él compuso? ¿Podemos utilizar la voz de él? ¿No la podemos utilizar? Mientras pasábamos el duelo, pues eso reinaba por nuestras cabezas. Y hay gente buena que puede decir, pues a mí me gustaría escuchar a Pascual. Pero hay gente que también diría, hasta después de muerto, se siguen aprovechando de él. Bueno, pero estas dos cosas siempre están. Aquí con la Dalida pasa lo mismo. Han hecho un cuerpo, su cuerpo y su cara en 3D, que aparece ya cantando, que es casi verosímil, y tiene la mitad de la gente que está y la otra súper contenta. Eso pasa siempre, Carlos. Ya sabes. Pues precisamente por eso nuestro director musical, José Enrique de la Vega, nos propone crear, con la autoría de los hermanos Bizcocho, dar una vuelta de tuerca a los temas cofrades y centrarnos en la vida de Jesús de Nazaret desde la Anunciación a la Virgen hasta la resurrección, sin tener necesidad de utilizar capirotes, imágenes que nosotros veneramos, costumbres y tradiciones del pueblo andaluz, centrarnos en lo que es la vida del Señor, porque si esa vida del Señor no hubiera existido, la Semana Santa no hubiera existido, lógicamente. O sea, para mí es más importante la vida del Señor que la Semana Santa. Que la representación, claro que sí. Efectivamente. Entonces, cuando te ponen en las manos una obra de esa envergadura, pues al principio no sabes porque no la llegas a entender, pero conforme la vas representando y vas viendo cómo esa obra cala en el público que va a vernos, claro, esas lágrimas de emoción, esas sonrisas de oreja a oreja que nos llegan diciendo que es precioso. Y cuando te das cuenta que lo que estás interpretando es el mensaje con el que vino Jesús al mundo, hay veces, y no quiero que parezca esto nada, pero yo algunas veces me siento que soy el Mesías. Y en la obra algunas veces me siento que soy Caifás. ¿Será que lo interpretas
que te las has apropiado muy bien. Pues porque te las has apropiado muy bien. Particularmente, Sí. si no te crees lo que estás haciendo, Lo haces mal, claro. difícilmente lo podrás transmitir. Y cuando la gente va a saludarnos, a pedirnos esa foto con nosotros, porque nosotros cuando terminamos los conciertos nos vamos al hall del teatro y nos hacemos fotos con toda la gente que ha asistido al concierto. Muy bien. Y nosotros recibimos el agradecimiento de ese público que sale encantado. O sea, no ha habido ninguna queja de esa obra, no ha habido ningún comentario negativo. Y lo más importante, tampoco ha habido un comentario comparativo Eso. con lo que habíamos hecho anteriormente. Por lo cual, ¿Cuántos sois en la obra? Perdona que te haya cortado, Carlos. en la obra hay una banda entre músicos clásicos y los músicos que nosotros tradicionalmente llevamos, por llamarlo músicos básicos, son 22. Llevamos la representación de la Virgen María, que es una voz solista femenina, y nosotros 4 cantores de Hispali, más todos los técnicos y las personas que trabajan para poner en pie esa obra. El de la decoración y demás. Sí, porque esa obra está hecha a conciencia. Cada imagen que se representa, el escenario lo convertimos en una caja tridimensional. O sea que cuando Jesús entra en Jerusalén, en el teatro parece que estás viendo una película y estás entrando con él en Jerusalén. O sea, producimos un efecto tridimensional con dos pantallas con proyecciones independientes y todas las escenas suceden en la zona donde están los músicos y están los 4 cantores. Carlos, últimamente, la última teatro que habéis hecho ha sido en Córdoba. Correcto. O sea, habéis empezado por Andalucía ya, ¿no? ¿Y sí, qué recorrido vais a tener? Mira, por desgracia, no puedo decirte hoy en día qué es lo que vamos a hacer, porque no ha llegado todavía un promotor que esta obra le conmueva el alma. Esta obra te tiene que llegar al corazón. En la mente nuestra, en nuestras ganas de exportarlo a todos los confines del mundo. Porque tenemos, perdón por hablar de mí en primera persona, pero hablo de mis compañeros, ¿no? En Murcia, en una representación que se hizo el año pasado del Mesías en Murcia, estuvo la UCAN, que la UCAN es la Universidad Católica de Murcia, y bueno, por llamarlo de alguna manera, la gente que lleva la UCAN, pues la mayoría son sacerdotes. Y esos sacerdotes, después de ver la obra, entraron en camerino, y de las cosas más bonitas que yo he escuchado en mi vida, la dijo un sacerdote dirigiéndose a cantores de Hispali. Bueno. Dijo: sois los 4 evangelistas del siglo XXI. No vea. Eso sí que es un piropo. Carlos, eso es. Yo no sé cómo catalogar, no sé qué adjetivo ponerle a esa frase, pero fue directa al corazón. El sumum del sumum. Es cuando te das cuenta de que lo que haces, lo que interpretas, tiene sentido. Y llega al corazón de los demás. Ese es el tema. Eso es lo más importante. Hombre, y además, dudo yo mucho, fíjate, Carlos, conociendo un poquitín el gremio, que esto no llegues tú a cruzar el charco, porque
son obras que en Sudamérica tú sabes que gustan muchísimo, ¿eh? En nuestra mente está. En nuestra Bueno, mente pues está, pero te vuelvo a repetir, no ha llegado todavía un promotor que el Mesías ya. le rasque el corazón. En todo caso, si pasas los Alpes, me tienes que avisar, ¿eh? Claro que sí. Porque el sur del otro lado te espera también. Muy bien. Este año tengo Bueno, noticia de que tenemos que ir por Francia. hombre, tienes que venir por Francia. Sí, Comeremos juntos, Carlos. Tienes que vale. venir a ver a Santa Sara. Que verás tú qué guapa la han puesto abajo. Santa Sara es la Virgen donde van los gitanos Eh, en Eso mismo, peregrinación. exactamente. Y seas gitana o no, además, ¿eh? ¿Sabes O que seas, conozco? ¿Sabes que conozco a esa Virgen? Porque esa Virgen, la abuela de mi mujer, que era gitana, la abuela sí, de mi mujer hablaba de ella muchísimo y no la es había que visto en su vida. en España muy poca gente la conoce. Se conoce más por el tema. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ayúdame, Carlos. Em, ¿Cómo se llamaba ese hombre tan mayor que vivía en Francia? Tenía nombre de navaja, no me acuerdo. ¿Tú ves? Se me ha ido el santo al cielo. No, Eh, no sé a quién te refieres. Plateado, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, murió en Francia. Él le dio a la Virgen esta muchísima fuerza. De hecho, todos los años vienen gitanos hasta de Hungría, ¿eh? Lo sé, De Hungría con las caravanas. Y lo sé, lo sé. no vienen de India porque no pueden. Y, Es demasiado lejos. y te digo una cosa, Ángela, no descarto cualquier día, Sí. porque esa Virgen está muy presente en la familia de mi mujer Mm. y no la conoce. Y Y algún día tengo que ir a conocerla. pues tienes que enseñar. Tiene una cara muy mona. Es muy morenita de cara. Tiene una cara muy mona con mofletes así y unos ojos preciosos. Es muy Ya, flamenca, muy flamenca, tú lo muy has dicho. flamenca. Exacto. Bueno, Carlos, yo voy a terminar mi pequeña charla contigo con haciéndote tres preguntas que no son originales dentro de lo que es una charla, una entrevista, pero a mí me voy a permitir hacértela. ¿Vale, Carlos? Dime, A ver, Carlos, una, dos y tres. Dime una palabrota muy fea que utilices tú, claro. mm, no las uso. Venga ya, Carlos. Venga ya. Tienes No que... las, no las Venga, uso, no las Carlos. uso. Venga, Carlos, una. Aunque Eh, sea leve, va. Mira, cuando te das un golpe o cualquier cosa, un Sí. susto o cualquier cosa, la única expresión que puedo salir es coño. Vale, coño, ha Joder, quedado escrito. Ahora me tienes que decir la palabra de amor más bonita que te parece. ¿Cuál es para ti una palabra de amor preciosa, sublime, la más bonita? te quiero, ¿Co? Y ahora te la quiero. última, te quiero, has dicho, ¿verdad? Sí. Bien. Y ahora la última, si Dios existe y existe, ¿qué te gustaría, Carlos, que te dijera cuando subas arriba y te abra la puerta? Que me dijera hola nada más. ¿Hola? Hola. Perfecto. Pues mira, Señal, Carlos, señal de que me conocería desde antes. claro, pues mira, Carlos, llevábamos haciendo esta entrevista contigo, la quería hacer hace 2 años, no se pudo hacer. Yo estoy muy contenta que me hayas dedicado este tiempo. Si hay que volver a hacerla con gran alegría, la haré. Y te mandaré los temas antes de terminar el vídeo para que tú me des el visto bueno, ¿no? Y gracias por haberme dedicado este tiempo, Carlos. Gracias a ti por acordarte de mí y a través de Sí. tu canal, pues llegar a personas que quizás no me conozcan. Y eso es muy bonito. Carlos, dudo mucho que no te conozcan a ti. A mí tal vez no, pero el canal es muy chico, es efímero, es como tú, es sencillo, pero está ahí. ¿Vale? Bueno, pero seguramente habrá gente que te siga que a mí no me conozca.
Estoy completamente seguro. De Sevilla, que es donde yo he vivido, seguro que no. De otros sitios, sí. En De Sevilla, otros sitios, en Sevilla me conoce prácticamente todo el mundo, pero todo el bueno, mundo. pero bueno, Y, esa tierra donde nací, donde nos hemos criado y donde hemos desarrollado nuestra profesión. Y mm, en Sevilla, en Andalucía, es lógico que conozcan a cantores de Hispali. Pero bueno, cuando vamos por Madrid, eso nos damos cuenta que el nivel baja. ¿Por qué? Porque no convivimos con la gente de Madrid como convivimos con la gente andaluza, ¿no? yo Y creo que no, Carlos. Yo creo que contigo, además tú tienes unas caracolas en el pelo que se te reconoce muy rápido. Tu cara se te reconoce muy rápida también. O sea que dudo de que en Madrid no se te conozca. Lo bueno, dudo. En todo bueno, caso, muchísimas gracias, Carlos, por haberme dado este tiempo. Y te digo hasta muy pronto, Carlos. gracias a ti. Y no te preocupes que cuando vayamos por Francia te avisaré para que te puedas organizar para poder y nos Sí, tomamos sí, yo, unos nos to- vinitos o una cervecita por allí. si nos tomamos, no, comemos algo y O nos llevamos comemos. a tu esposa, Muy bien. No te ¿vale? preocupes que se lo diré. Me permito darte un abrazo. Igualmente para ti, muy apretado. Chao, Carlos, chao. Chao. Cantores de Hispali, voz de esa tierra, cantáis sevillanas como quien reza, guitarras y palmas, alma sincera, vuestro canto vuela como bandera. De Triana al mundo lleváis el son, flamencos y orgulloso, desde el corazón. Hispali, ¿oyes a lo lejos susurrar a Lole? Lole que nos dice que el río Guadalquivir se quejaba esta mañana, que tenía que elegir entre Sevilla y Triana y no sabía cómo elegir. Ay, Hispali, ¿quién pudiera fundir en vuestro perfume menta y canela?